Los comentarios, opiniones, información, ideas, etcétera que se expresan en este video son responsabilidad de quien las emite, pues reflejan exclusivamente el punto de vista de la persona que las expresa y no representa el pensamiento de ninguna organización, movimiento o empresa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en el Foro Maestros, en el cual tengo a un invitado muy especial, que también considero un gran amigo. El día de hoy me acompaña el maestro Esteban Rodríguez Llamazares. ¿Cómo estás, amigo? Cabal, mucho gusto. ¿Qué dices? Nada, aquí, listo para platicar, güey. Qué bueno, para echar mentiras y verdades e historias. La verdad es que considero que el maestro Esteban es una gran persona para abrir este foro, es el padrino de este foro. Entonces creo que tiene mucho que compartir, se me hace una persona muy inteligente, con mucho que expresar hacia los demás. Y pues bueno, entonces aquí estamos para comenzar. Eres maestro en física. En física. La maestría, o sea, sí, técnicamente es maestro en ciencias, ¿no? Yo digo maestría en física para que la gente entienda un poquito más, güey. Sí. Pero técnicamente es una maestría en física teórica, ¿no? Bien. Pero sí, o sea, el título, si tú vas a la SEP, está homologado como maestría en ciencias. Órale. Vámonos unos 2-3 pasitos para atrás. ¿En qué momento, entiendo que también tiene licenciatura en física? Así es, esa sí es licenciatura en física. ¿En qué momento tomas ese camino esa decisión de licenciatura en física? Pues en prepa, bueno, yo vengo de familia de médicos y como que tengo un hermano mayor que siempre fue, pues así como que el alumno ideal, íbamos a la misma prepa y todo, él me llevaba 2 años, entonces siempre iba como atrás de él, ¿no? Bajo su manto. Y pues ya me había como cansado, llevaba primaria, secundaria y prepa igual. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer algo diferente. Y él se había metido en medicina y dije, bueno, pues medicina no. Okay. Y entonces, de hecho, yo estaba en la prepa, estaba en el área químico-biológico, porque yo ya había decidido que iba a estudiar medicina. Okay. Y a la hora de llenar el formato, que en el Potosino nos daban ahí una hojita donde ellos hacían el trámite por nosotros, pero nosotros teníamos que elegir qué queríamos. Y a la hora de elegir, en ese momento dije, jinx, física, güey. O sea, me gustaba, ya sabía que me gustaba la física, siempre me gustó desde secundaria, pero yo había escogido medicina, pero en ese rato como que estaba un tanto harto de química y biología, que la verdad química tuve muy buena maestra, pero biología, el maestro no fue demasiado bueno. Y mi maestro de mate en ese entonces creo que tenía era muy estricto, ¿no? Y medio sangrón y todo, pero enseñaba muy bien. Entonces traía ahí como que estaba emocionado con matemáticas y dije, bueno, ya, física. Y ya. Entonces... Fue más como de convicción en ese momento. Sí, como de impulso. Y bueno, ese impulso me costó caro porque incluso aquí en México la licenciatura es de 4 años. Okay. No, de 5. Y yo iba en el tercer año, o sea, en quinto, sexto semestre, yo seguía teniendo dudas y mejor me cambiaba a medicina. O sea, si paraba todo en seco y me cambiaba a medicina. Y pues no lo hice, ¿no? Pero sí, o sea, digo, a la fecha, ya ahorita ya no me pesa ya nada, ¿no? Pero sí hay cierta duda de que, pues, siempre me gustó y pude haberlo hecho y más porque pues, tengo, te digo, familia de médicos y tenía también como el caminito ahí hecho como para saber por dónde hacerlo, ¿no? Sí, pero eso que platicas de estar en un cierto semestre y tener esa duda de estoy en el camino correcto, creo que en el punto personal también te pasa, ¿no? O sea, llega un punto donde dices, híjole, estaré aquí, pero bueno, ya la consistencia te lleva, el ritmo te lleva. Bueno, también yo ya llevo 3 años y sé que de medicina pues son 7 más, 7 de cajón, ¿no? Entonces pues ya tampoco era así como que me sobrara tiempo. Y cuando hiciste el examen, ¿qué dijiste? Voy para allá. Sí, ahí traía todas las pilas puestas, porque entonces me acuerdo mucho que un día estaba hablando con mi papá y cuando le dije, no, pues le puse física,
como que le dio mucho gusto. Y me dijo, bueno, güey, pero pues tienes que estudiarle porque vas a competir con pelados que estuvieron en el físico matemático y tú no llevas 2 años sin ver física. Okay. Entonces hay que tupir la física y entonces probé ahí el ser autodidacta y me encerré pues, como un par de meses para estudiar para el examen. Y la verdad es que me gustó, le agarré mucho gusto y entonces ahí traía todo el punch. Sí, de hecho, en algún punto que platicamos, quedaste en muy buen lugar al momento de ingresar, ¿no? Sí, quedé en segundo lugar. Sí. Digo, tampoco eran como... En ese entonces había 135 lugares para ciencias. En general, ahí estaba, en ese momento estaban física, matemáticas y ingeniero electrónico. Entonces había 135 plazas y concursamos 120. O sea, de que iba a entrar, entraron todos. Yo quedé en segundo lugar, eso creo que me dio ahí también otro levantón, porque dije, bueno, pues me lo aventé solo, pues qué pasa, ¿no? Y bien, la verdad es que el primer año fue como pateando un bote. Muy bien. Y haciendo un poquito paréntesis en esta parte del ingreso, y es un guiño para uno de los foros que te comenté del Covach. El primer lugar de ese ingreso era un ex alumno del Covach, me parece. No, el primer alumno te dijo, te voy a tumbar tu foro, güey. Te cancela. El primer lugar fue otro güey que venía, o sea, él estuvo con nosotros de mi misma generación en el Potosino hasta primaria, hasta secundaria, y luego en secundaria se cambió al TEC. Okay. Pero, haz de cuenta, de los 6 que terminamos, de la generación que terminamos regulares, era un güey del Cebetis, 2 venían del Covach, no, 1 venía del Covach, una chava venía del UVM, una chava y yo veníamos del Potosino y este güey del TEC. Pero sí había bastante raza. Lo que pasa es que ingeniero físico, que al licenciado en física es un tema, porque entraron 30 conmigo, güey. Pero el primer año se salieron 15, 18, por ahí. No te pases. O sea, yo me acuerdo mucho, estaba en una práctica en el laboratorio y entonces le digo, pues, ¿tú cómo te llamas? No, pues me llamo Víctor. ¿Qué onda? Y oye, ¿por qué estuviste aquí? No, pues es que mi jefe me dijo, pues mira, güey, o te metes a estudiar o te metes aquí a la panadería conmigo, güey. Y dijo, pues me caga ser panadero. Y entonces vi y dije, pues eso se ve fácil. Y que le pone física, duró 6 meses, ¿no? Ok. Luego había otro, estaba curioso ese caso, porque estaba un señor que había hecho el examen, bueno, un señor y su hijo, los dos en la misma generación. Órale. El hijo se salió y el señor duró todavía hasta el cuarto semestre, nada más para demostrarle al hijo que sí se podía. O sea, está chingón. Hay de todo. Sí, hay de todo. O sea, un güey literal, no, pues yo quería educación física y acabó en física. O sea, sí, o sea, mucha gente acababa ahí porque, pues, como sobraban plazas, okay. Pues mira, de quedarme sin hacer nada a meterme ahí, mejor me meto. Y pues vieron que se pone, no que se ponga cabrón, pero pues que no es para cualquiera, porque te tiene que gustar, ¿no? O sea, no, quizá hay materias más llevaderas y física pues te tiene que gustar y tienes que tener ahí como algo de, pues sí, como de un sexto sentido, güey, una habilidad desarrollada que pues muchos no la tenían, entonces se salieron muchísimo. Sí, y es que entiendo, bueno, cerrando el paréntesis de Covach, ya me dijiste que al menos 6, uno de esos sí era, entonces ahí se rescató un poquito. Pero retomando este tema que decías que te tiene que gustar en algún punto, también entiendo que es algo muy técnico, o sea, sí es algo que debes de entender, no es algo como que se aprenda, no sé, en unos meses, sino que tengas que, aparte de ir a la escuela, ponerte en tu casa a estudiar y ver cosas que a lo mejor antes no entendías, ¿no? Híjole, quizá en ese sentido no soy el mejor parámetro o el mejor ejemplo, porque ya viéndolo en retrospectiva, ¿no? Sí trabajaba, sí hacía tareas,
Pero cuando yo comparo lo que yo chambeaba con lo que podía estudiar mi hermano, o sea, yo era un huevonazo. O sea, yo genuinamente así, ahí te va, que yo haya dicho, me tengo que poner a estudiar para este examen, 3 o 4 en la carrera. Okay. Así, para los demás llegaba, de nuevo, creo que en eso me gusta, tenía habilidad y yo tengo la capacidad de entender rápido. Se me olvidan las cosas, pero lo entiendo rápido. En ese momento. Entonces, solo era cuestión de hacer unos ejercicios y ya con eso como que ahí se clavaba el conocimiento, pero sí, definitivamente es algo que es pesado y que si no te gusta es horroroso, ¿no? Es muy difícil porque de entrada es física, por un lado, que es una ciencia que a veces es contraintuitiva, ¿no? Y por otro lado tienes matemáticas que mucha gente la aborrece porque pues, se le enseñaron mal desde la primaria, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, sí es técnico, pero de nuevo es que tengas... No es que tengas habilidad precisamente, es que tengas las ganas de decir, no sé cómo hacer esto, déjame me clavo y a ver cómo lo saco, pero lo saco. Ok. ¿No? Y también esa parte que decías de entraron 30 o entraron cierto número y al final esas clases ya de últimos semestres donde quedas casi con el profesor. Sí, exacto. Sí. Clase particular, ¿no? ¿Cómo es eso? Eso está, la verdad es que está muy chingón porque llega un punto en el que, digo, nosotros también tuvimos una ventaja, mi generación, y es que éramos pocos, pero éramos buenos. La verdad es que como que había competencia entre 4 o 5 de nosotros y entonces eso nos llevaba a ser mejores. Y entonces, al ser una generación pequeña y pues, relativamente buena, nosotros logramos decir, bueno, yo quiero que este maestro nos dé clase, ¿no? O sea, nos poníamos de acuerdo y queremos llevar esta materia, pero no con cualquier maestro, queremos que este güey nos dé clase. Y lo lográbamos, porque también ahí pues, hacíamos política y demás. Entonces, tenías que, o sea, ya en los últimos semestres eran maestros que tú elegías, pero decían, ¿quieres que yo te dé clase, güey? Pues ahora sí, y se va a poner sabroso. Entonces, el hecho de que fuéramos pocos permitía clases más personalizadas y el hecho de que el maestro, quieras que no, que al maestro le dijeran, oye, estos güeyes quieren que le des clase. Como que al maestro, pues quizá si fuera una generación de 50 pelados y que tiene que dar clase y que la mitad de ellos no quiere y demás, pues no le echa tantas ganas. Pero cuando les dicen, oye, estos son 6 güeyes, traen todas las pilas y quieren que tú les des clase, como que eso les motivaba mucho a los maestros. Y entonces se ponían chingonas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, nosotros el último semestre, bueno, el último año conseguimos ahí un convenio con la Universidad de Zacatecas en el que nosotros nos íbamos un fin de semana, o sea, viernes y sábado, teníamos clases viernes en la tarde, sábado en la mañana, toda la mañana, y ellos venían el siguiente fin. Vale. Y eran, porque el curso lo armaron entre un maestro de aquí y un maestro de allá, que la verdad son más pistolas, y sí eran temas así mucho más avanzados, donde decían, pues esto es una vez a la semana, para que en la semana te pongan las pilas y te pongas a leer y demás, ¿no? Órale, eso está bueno. Y bueno, esto es un poquito fuera de las clases que tenían, pero ¿y la graduación cómo fue si fueran 6? Bueno, una peda básicamente, cualquier... No, hombre, ahí, creo que el tema de la graduación, pues nada más lo teníamos presentes... la chava del Potosino, el güey del Covach y yo, que en prepa habíamos tenido esa experiencia y que queríamos volverla a tener. Entonces básicamente pues de los 6, pues los otros 3 invitaron a 2, 3 personas y pues nosotros hicimos una peda gigante. Bueno, no gigante, pero pues sí invitamos a todos los cuates, a quien se pudiera y ya, sí. Para que hicieran bola. Pero la verdad es que pues fácil si eran unas 150 personas. Bueno, sí, ya agarró el ritmo. Exacto. No, qué bueno. Y creo que ahorita que dices que tenían este curso o este semestre donde
venían de Zacatecas para enseñarles y ustedes tenían que pues aprovechar las personas que venían. No se volvía un momento donde solamente escuchabas a la persona que venía, o también tú podías, o ya te sentías capaz de debatir o levantar la voz o poder decir lo que Fíjate venía. que no, es siempre, lo que pasa es que en eso, digo, hay cosas que muchas cosas que les puedo criticar a mis maestros, pero creo que dentro de la física, al ser una ciencia y una ciencia tan rigurosa, no es pues las cosas porque yo digo, si no te lo tienen que demostrar, ¿no? Entonces, y eso propicia a que haya muchas preguntas. O sea, que si tienes una duda, no te quedes callado. Nada más, ¿te convence lo que está diciendo? Sí, a ver, trata de demostrar. Sí, chingón, ya. Entonces, sí son clases pues muy expositivas. Sí. No son, o sea, son interactivas en el sentido en el que estás poniendo atención, tienes una duda y en ese momento preguntas y todo. Pero no es como, a ver, ¿cómo decirte? No es como, no te creo y debatimos. O sea, sí se puede prestar a eso, sobre todo porque o sea, esa clase en específico eran ideas pues, avanzadas, claro, ¿no? Que te retan o sea, la idea, o sea, te retan a las concepciones que ya traes hechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, la pregunta clásica de todo el mundo, pues el universo se está expandiendo, ¿no? Pero ¿sobre qué se está expandiendo? ¿No? Y entonces la respuesta que todo el mundo te da es sobre sí mismo. ¿Y eso qué chingados quiere decir, no? Entonces, estaba muy chingón porque entonces íbamos a clase el viernes llegábamos en la mañana como a las 12, entonces le dábamos como de 12 a 4 o a 5 por ahí, no sé, y después nos íbamos a echar una chévere con el maestro. Y entonces ahí ya se armaba el debate y la discusión. Estaba chingón. En la clase era, a ver, güey, sí, las cosas son así, las demostraciones y demás, y unos pinches pizarrones así como de película, güey, llenos de puras pinches letras y números y la chingada. Y le ibas entendiendo, ¿no? Y decías, mira, así va a ser. Órale, suena que se ponía interesante y que creo que debes de tener el enfoque o estar concentrado todo el tiempo, porque a lo mejor si te pierdes, no, la verdad no entiendo muchas de esas partes, pero en alguna ecuación o en alguna parte de este camino ya se perdió todo lo... Ya valió, sí, ya valió, no lo entendiste. Pero sobre todo es como la determinación, porque quieras que no, de entrada tú estás acostumbrado a clases de 1 o 2 horas y aventarte 4 horas, digo, nos dan descansos y todo, pero es regresar al mismo tema de nuevo y de nuevo y de nuevo durante 4 horas. Está pesado, pero tienes que tener, por ejemplo, a esa clase no íbamos los 6, íbamos nada más 3, que éramos los que nos gustaba ese tema, ¿no? De acuerdo. Y para cerrar esta parte de la licenciatura, ya me platicaste cómo fue el cierre, por así decirlo, pero ¿con qué otra actividad la mezclaste? ¿Qué más ya trabajabas? ¿Hacías ejercicio? ¿Qué hacías? Híjole, córtale. No, realmente, mira, o sea, durante la carrera sí hice ejercicio, jugué americano y demás, pero el último año no hacía nada. Trabajaba, porque pues había que trabajar, ¿no? Mis papás me pagaban la universidad y vivía con ellos, pero pues todo lo que yo quisiera fuera de, o sea, las cheves, la fiesta, todo eso era por tu cuenta. Por mi cuenta. Entonces, empecé a dar clase, ¿no? Que ahí fue donde la agarré. Ya había dado clase, había dado explicaciones y siempre fui el tutor de 2 o 3 güeyes durante la prepa y durante la carrera y demás. Pero ahí fue donde le agarré el gusto, empecé a dar clases en secundaria y vi que estaba chingón. Y ya, chambeaba, pues tenía pues, una novia y así, o sea, me entretenía, no perdía el tiempo. Exacto. ¿No? Pero no era, realmente no tenía una actividad así especial como hobby y demás. Digo, sí, pero leía y algo así, pero realmente ahorita que lo pienso, pues no leía mucho. Sí, creo que estamos en la licenciatura en esa transición de pasar de a ser más formales y esa actividad. Yo era adulto chiquito en ese entonces, güey, no, o sea, yo me la vi, o sea, la verdad es que yo disfruté mucho la universidad, ahorita que lo pienso, disfruté que
que realmente pues, mis papás me dieron la oportunidad de que si bien sí tenía pues responsabilidades, las responsabilidades que tenían eran académicas únicamente, ¿no? Y entonces yo disfruté eso al máximo, lo exprimí al máximo y sí. Eso es bueno, porque creo que cuando uno está en esa edad no se da cuenta que el mejor recurso que tiene es el tiempo. Exacto. Entonces lo tienes que aprovechar en todo lo que puedas, ¿no? Exacto. Exacto. Yo fíjate que viéndolo en retrospectiva y quizá entrando ahí en tema, un poco más en el tema de la maestría, para mí fue realmente una experiencia de vida la maestría, porque como me fui de San Luis, pues ahí ya no era responsable nada más de mi vida académica, sino era responsable de mi vida, ¿no? Y fue, o sea, digo, creo que la verdad es que mis papás me dieron las herramientas suficientes, pero fue un reto sabroso, ¿no? Chingón, con sus subidas y bajadas y demás. Y entonces eso hace que valores mucho más el tiempo que tuviste. Y la verdad es que no hubiera cambiado parte de la maestría, parte de la carrera, para dedicarme a hacer otra cosa. Pude haber chambeado más, pude haber empezado a cotizar en el IMSS, güey. A los 2 años. Exacto, desde la primaria, güey. Pero no, o sea, no lo cambiaría. Lo disfruté, creo que era algo que necesitaba hacer. Lo hice y ya después la vida me dijo, ya párale a tu pedo, y pues ya le tuve que parar a mi pedo. Eso es lo mejor. Y ahorita que ya entraste en este punto y me gustaría que compartieras esta cuestión. ¿En qué momento dices, bueno, la licenciatura me gustó en la cuestión de física y lo hiciste más por vocación y le agarraste el gusto y terminaste? ¿En qué momento dices, bueno, la maestría también la quiero de este tema o relacionado a este tema? Fíjate que quizá ahí sea distinto, porque en física pues, no tienes otro. O sea, el físico, el camino natural del físico es vas a la maestría, que a la licenciatura, y a la maestría, y al doctorado, y al postdoctorado, y del postdoctorado empieza a buscar plaza. O a veces desde el doctorado puedes conseguir la plaza. O de investigador. De investigador, exacto. Entonces está el camino muy definido. Entonces, ¿de qué iba a ser la maestría? La iba a hacer. Porque un físico que se queda así nada más como físico general, no que no tenga oportunidades, después me di cuenta de que tienen muchas oportunidades, pero no tienes oportunidades directas, porque no tienes el papel, o sea, muchas empresas te piden el papel de, necesito que me demuestres o esta experiencia o estas habilidades fuertes, ¿no? Pero, sin embargo, el hecho de estudiar física o matemáticas o una ciencia, no sé, economía, algo así, te da una habilidad que poca gente tiene. Y entonces, realmente saliendo de la carrera podrías encontrar mucha chamba, pero tienes que escarbarle un poquito más. O sea, vas a competir contra güeyes que quizá tampoco tengan una maestría, pero igual y ellos sí estudiaron la carrera para ese puesto exactamente. Y tú puedes desempeñar, tú como físico tienes las habilidades para desempeñar ese puesto, pero lo tienes que demostrar, ¿no? De acuerdo. Y entonces es cuando dices, sí quiero la maestría. Sí, no había de otra, ¿no? ¿Cuáles eran tus opciones y por qué tomaste la que tomaste? Pues entonces lo primero es que no, de nuevo es maestría en ciencias, pero hay una infinidad de lugares donde puedes hacer la maestría y dependiendo, acá también es, dependiendo de dónde la hagas, más bien, tú escoges dónde la quieres hacer dependiendo de la rama de la física que quieres estudiar, ¿no? Entonces tú escoges, yo quiero hacer, no sé, quiero hacer física experimental, ¿no? No sé, estado sólido, materiales, quiero hacer esta rama de la física, a ver, bueno, entonces, ¿dónde se hace? Y justo en ese momento, estos maestros, el que está en Zacatecas y el que está en San Luis, nos estaban dando un curso de física teórica, así sabroso, bueno, ¿no? Una mecánica cuántica chingona, elevada, teoría gravitacional, cosas así. Entonces, yo como que desde la primera clase a mí se notó mi interés, ¿no? Y eso es evidente para un maestro, cuando quiere poner atención al maestro, eso es súper evidente. Entonces, mis maestros me dijeron, güey, pues mate la física teórica, güey. Y entonces ellos me recomendaron, me dijeron, güey, en grande, chingue su madre. O sea, sí, te puedes ir en México, pues hay básicamente 2 lugares donde lo puedes hacer, que es en la UNAM o en el CIMBESTAB, que es el Poli, ¿no? Ok.
Y los dos dijeron, pues lo puedes hacer aquí, güey, pero pues hacerlo aquí también te puedes ir al extranjero, ¿no? Entonces ellos fueron los que me metieron la espinita y entonces yo les dije, a ver, bueno, ¿y qué pedo? O sea, ¿dónde son los lugares buenos, no? Porque pues capaz que acabo en Francia en un lugar que está súper gacho, ¿no? Entonces, yo ya sabía, a mí la verdad es que la sociedad gringa americana nunca me ha gustado. Entonces yo ya sabía que Estados Unidos no era una opción. Okay. Que de entrada también es un poco de conveniencia porque la competencia en las universidades gringas está más sabrosa, ¿no? Sí. Entonces tenía 2 universidades alemanas y una inglesa. Y entonces empecé el proceso en la inglesa, en una de las alemanas, y justo cuando estaba terminando de hacer mi proceso en la segunda alemana, me contestaron de las otras 2. O sea, de las primeras 2 y me dijeron, adelante. Entonces yo estaba entre la opción de irme a Alemania o irme a Inglaterra. Y entonces ahí, pues la verdad es que fue por ego. La universidad, más que la universidad, la maestría a la que yo me iba era la maestría rankeada número 3 en física teórica en el mundo. Y la otra, la de Bonn, que es en Alemania, era una muy buena maestría también, pero quizá no estaba rankeada así. Okay. Y entonces yo tomo la decisión así de huevos, sí, pues, ¿por qué no? Y la verdad es que, pues sí, es ego y no me arrepiento de eso. Sí. Pero viéndolo en retrospectiva, pues a ver, por ejemplo, yo no sabía en ese momento. Inglaterra no tiene, o sea, Inglaterra los costos de inscripción son mucho más elevados que en Alemania. Ok. En Inglaterra no te pagan por estudiar. En Alemania, si tú estás haciendo la maestría, te paga Alemania por estudiar. Una beca, ¿no? Pero no es beca, es un sueldo. Órale. Tú eres empleado, ¿no? Y tu trabajo es estudiar. Y además puedes conseguir becas mexicanas, ¿no? Entonces, si yo... Se pueden hacer un híbrido. Exacto. O sea, yo me fui... mi cuate que estudió en el Covach, él se fue a Bonn. No a hacer física teórica, fue a hacer otro tipo de física. Pero a él tenía la beca del CONACYT y tenía además el sueldo ¿no? Y les dan residencia y todo. O sea, es mucho más amigable para el estudiante, para el de la maestría en Alemania. Sí. Y en Inglaterra, además de que no te dan ni madres, güey, tienen tres niveles de colegiatura. Entonces, está la colegiatura para güeyes de Inglaterra o de Gran Bretaña o de cualquiera de las colonias inglesas. Ok. ¿No? Y luego le suben, y si eres de la Comunidad Europea, pues te cobran el doble. Pero luego le suben, y si eres lo que ellos llaman overseas, o sea, de los güeyes de otro continente, entonces, o sea, de la tarifa inglesa la cuadruplican. Entonces, es mucho más cara. Además de que, pues digo, escogí irme a Londres, que es una ciudad súper cara, cuando, por ejemplo, Bonn, pues mi cuate con la beca del CONACYT la hacía para vivir y el sueldo de la universidad era para él. Casi. Sí, exacto. Órale. Y yo con la beca de CONACYT, que era lo único que tenía, pues estaba así, ¿no? Cada fin de semana estaba así como, hijo de la chingada, ¿no? Rascándole. Entonces, tiene sus asegúnes. Pero bueno, básicamente elegí Inglaterra por ego, porque también quería, y la verdad es que era un súper programa, ¿no? Sí. Y la verdad no me arrepiento. Creo que hubiera sido muy distinto si me hubiera ido a Alemania, pero sí. Pues hablando un poquito de la decisión en esta parte del ingresar, me gustaría saber cómo se hace para contactar estas universidades, cómo es ese proceso de ingreso, porque creo que puede ser distinto. Fíjate que creo que, o sea, es muy sencillo, porque quieras que no, todas esas universidades están captando, pues sí, cerebros del extranjero, siempre. Algo ahí, un detalle que vale la pena mencionar es que uno no se da cuenta, pero uno tiene la ventaja de ser tercermundista. Ok. Y las universidades de primer mundo tienen una cuota tercermundista que cumplir. Ok. Todas.
Órale. Entonces, eso te da a ti una ventaja sobre el inglés con el que estás compitiendo. O sea, ellos tienen que tener un porcentaje de personas de tercer O sea, mundo. cada universidad tiene sus mandatos de qué porcentaje y demás, pero ellos dicen, sobre todo las universidades más grandes también, y eso pasa también con los gringos, con todo, o sea, necesitan una cuota de gente, pues no refugiados, güey, pero sí, tercermundistas. Sí, entiendo esa parte. Entonces, la verdad es que entonces, como ellos están acostumbrados a recibir gente de todo el mundo, está muy claro. O sea, porque aparte todas las universidades, no que sigan el mismo camino, pero las páginas están pensadas igual. A ver, te vas a meter y dice pregrado, posgrado. No, pues yo quiero posgrado. Ahí está. Maestría o doctorado. No, pues maestría. Y ya te vas metiendo cada vez más. ¿Quieres aplicar? Manda un correo aquí. O los papeles que necesitas son bla, bla, bla. Entonces está fácil de acceder, no es algo, creo que está mucho más sistematizado que en la mayoría de las universidades aquí, ¿no? En donde tienes que ir físicamente y preguntar y oiga y el papelito y así. No, acá está mucho más abierto cuando son universidades pues, relativamente grandes, ¿no? Asumo que también debe haber universidades chiquitas en Alemania o en donde sea que no está tan sistematizado, pero las universidades grandes da el camino facilito, o sea, para que si no entras, no sea porque no diste con el link, güey. Okay. O sea, si no entras es porque la competencia no se dio, pero para que todo el mundo pueda encontrarlo. O sea, eso, está masticadito y en la boca. Sí, realmente. Perfecto. Bueno, entonces ya entramos a esta parte donde te dicen, venga, chepa acá. Y ahí, ¿qué pasa? Pues mira, entonces lo primero fue buscar la beca CONACYT. Entonces, haz de cuenta, a mí me dicen ¿qué fue? En mayo me dicen que sí de la universidad. Yo meto todos los papeles para el CONACYT y en agosto me dicen que sí y yo empezaba en octubre. Entonces, pues ya, así yo ya estaba todo listo, ya todo ahí pavimentado para hacerlo. Y luego a mí, pues creo que ahí... dentro de México, por lo menos cuando yo estaba ahí, la licenciatura en física de la Autónoma era muy buena. O sea, era como después del UNAM y del Poli, era como la segunda, tercera mejor. Entonces, pues muchos de mis maestros, como quizás sentados en sus laureles de eso, dijeron, no, hombre, a donde vayas tú no vas a batallar, güey. Porque aparte te digo, éramos una generación buena, nos corrió el hámster, le chingábamos y todo. Entonces, estás listo, güey, a donde vayas. Excepto estos dos maestros que me dijeron, aguas. Güey, no me dijeron nada, me dijeron, te la van a dejar caer duro, güey. Tú ponte flojito, güey, y aprende, güey. Pero, o sea, la competencia ya estaba perra. Entonces yo decía, pues 2 güeyes contra 10 cabrones, pues, pues le hago caso a los 10, güey, que me conviene más entender eso. Aparte para alivianarte como el nervio, ¿no? Sí, exacto, sí, ¿no? Y entonces llego allá y haz de cuenta que la primera semana fue como un curso propedéutico, güey. Y entonces estoy sentado en el propedéutico, ahí éramos como 40 pelados. Entonces estoy sentado así, escuchando lo que dice el maestro. Y yo decía, ¿qué chingados está hablando, güey? En el propedéutico, güey. O sea, esto ya lo tienen que saber, güey. ¿No? Esto es conocimiento previo. Güey, la chingada. Y el cabrón de al lado, güey, era un güey de Irak, güey. Irak en ese momento estaba en guerra, güey. O acababa de salir de guerra. Ese güey, yo vivía a 5 minutos caminando de mi cuarto a mi salón, güey. Porque mis papás viven al lado de la universidad. Chulada. Y me aventé la carrera en 4 años. Ese güey se la aventó en 8 años, güey. Porque de entrada en Irak son de 5, pero un año bombardearon su universidad, entonces pues no hay universidad. Otro año le secuestraron a su papá y a su hermano. No. Y otro año creo que se puso a chambear. O sea, se la aventó así, pasito a pasito. Entonces yo estaba así, ¿qué puta está diciendo ese maestro? Y el güey de Irak diciendo, claro, sí, y haciendo así notas, güey, claro. Y entonces te das cuenta que tú te sentaste en tus laureles porque pues a ti te daban una palmadita y te decían, vas muy bien, güey, eres bien chingón, güey. Cuando realmente, pues sí eres chingón, pero pues estás en un universo de 6 cabrones.
cabrones. Sí. ¿No? Y este güey, pues no, igual y no era un universo mucho mayor, pero ese güey tuvo toda la adversidad y si estaba ahí era porque estaba 100% convencido de que estaba ahí, no porque, ay, pues estaba entre dos universidades y el ego y la chingada. No, ese güey trabajó desde que entró a la universidad, dijo, yo quiero entrar ahí, güey. Entonces son gente o sea, la mayoría de las personas que entran a esas universidades son gente que ya tiene ese plan, o sea, no le cayó de rebote. Estoy decidido que voy a entrar a una de estas universidades top, pero desde el día 1 de su carrera. Mientras yo el día 1 de mi carrera me puse un tapón de pedas sabroso, ¿no? Oye, ¿qué conexión fue esa, no? O sea, ahorita que comentas, tú aquí en San Luis caminabas a la universidad de casa de tus papás, 5 minutos, y en un momento de la vida estabas sentado al lado de una persona que posiblemente en ese momento donde tú estabas caminando él estaba con su universidad bombardeada, pero la vida los juntó ahí, ¿no? En estar en ese momento, qué conexión tan fuerte, ¿no? Eso creo que lo de los mejores aprendizajes fuera de la maestría en sí, que me dejó la maestría, o de las mejores experiencias fue la multiculturalidad. Está muy cabrón, ¿no? Entonces, había otro mexicano que era el güey más mamón del mundo. Entonces, nos mandamos a la chingada el día 2, güey. No hubo química. Okay. Y entonces yo me empecé a llevar con un alemán, un suizo, un español. O sea, era un grupo muy ecléctico, güey, pero muy chingón, ¿no? Entonces eso, y te das cuenta cómo realmente eres afortunado en muchas cosas y cómo también le has batallado en otras que otra gente no le batalló, ¿no? Sí. Y también te das cuenta que realmente, aunque nos duela, somos tercer mundo, güey. Ahí es cuando dices, cabrón, o sea, ¿cómo? Aquí, pues, dale una lana aquí al policía, güey, ya. ¿No? Sí, no, pero no se puede. O sea, te agarran chupando en la calle y, no, pues dale una lana. Sí. Cállate, no estés diciendo eso, güey, nos van a meter más al bote. Por favor, son 10 años. Exacto. Entonces, esas son la clase de cosas que uno aprende. Sí, o sea, aparte de la cuestión, por así decirlo, teórica o del estudio, pues lo que te da la vida de poder estar allá. Y creo que esta emoción, o sea, la viviste tú, pero esta emoción de pues, subirte al avión y vas para allá a estudiar, o sea, a mejorar, a una inversión por ti, ¿no? Sí, eso estuvo muy chingón. La verdad es que yo casi no me dan, bueno, creo que nunca me habían dado ataques de pánico y el primer ataque de pánico que yo me acuerdo que me había dado en mi vida fue pasando seguridad en el avión de ida a Londres. Dije, ¿qué pedo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, voy al otro lado del mundo donde voy a estar solo, donde donde no conozco a nadie, voy a hacer algo que me gusta, pero pues, ¿no? Y voy a una pinche universidad top y, ¿no? Me entró esa angustia, pero luego ya. Y estuvo chingón porque, entonces, pues, la verdad es que una de las herramientas que me dieron mis papás, la verdad es que es, bueno, güey, pues, cuando no se puede, hay que chingarle. Pues, hay que sacarle, rajarse, no era opción, ¿no? Y entonces retomé, yo creo que toda la universidad olvidé esta parte de ser autodidacta que había aprendido en el examen de admisión a la carrera y retomé esta parte de ser autodidacta. Y entonces en 3-4 meses me puse al corriente con lo que yo tenía y estaba acabando diciembre, o sea, la maestría fue de un año. Entonces yo empecé en septiembre, no empecé en octubre, empecé en septiembre. Y para noviembre yo ya estaba, o sea, no al pedo, pero ya no estaba perdido, o sea, ya sabía lo que estaban hablando, ya sabía que eran esos pinches letritas que habían puesto que yo el primer día dije, no, eso yo nunca lo había visto, ¿no? Y fue leer y encerrarme y decir, bueno, pues ni pedo, a eso vengo, ¿no? Y es que, aparte que mencionas esto, en un punto de la vida para llegar ahí hay dos cosas seguras en la vida, para poder conseguir trabajo es Excel y el inglés, entonces tuviste que ya haber tenido inglés para poder llegar ahí, sí. Entonces esta parte de saber el inglés, ¿lo retomaste allá o también se te hizo un poco difícil esa parte? No, realmente la verdad es que
Entonces, yo el inglés nunca batallé. Nosotros vivimos 2 años en Estados Unidos cuando yo estaba chico, como de los 3 a los 5 años. Entonces, para mí el inglés, como lo aprendí a esa edad, se volvió, pues no puedo decir una segunda lengua, pero se volvió algo sencillo, ¿no? Algo fácil de obtener. Y mis papás siempre, yo creo como desde quinto de primaria, yo estuve en clases vespertinas de inglés para que no se me olvidara, Que sí. ¿no? Y entonces llegó el momento de, ¿qué sería? Como primero o segundo año de la carrera, en donde pues todo el mundo me empezó a decir, güey, pues si te quieres ir de México a estudiar a otro lado, necesitas o el TOEFL o el Cambridge o algo. Y entonces lo hice y ya con eso. Entonces, esa parte no, pero lo que sí es que pues uno estudia con maestros gringos, güey. Sí. Y te bajas del avión allá y el güey de aduanas es un hindú, güey. Okay. Y yo no sé inglés hindú, güey. Okay. ¿No? Hablan muy rápido, o sea, es un inglés distinto y demás. Sí. Y entonces, sí cuesta, pero de la maestría, un maestro era inglés. Todos los demás eran de todo el mundo, güey. O sea, brasileño, ruso, checo, de todo el mundo, güey. Entonces, su inglés tampoco era el mejor inglés. Sí. O sea, era un inglés que ellos hablaban lento, porque pues no era su lengua materna, y entonces eso propiciaba también a que uno pudiera seguirles el ritmo, ¿no? Okay. Probablemente había un güey hebreo muy cabrón. Entonces, probablemente ese güey hablando de física en hebreo ha de ir como la chingada, pero sí. con o sea, traduciéndolo él mentalmente al inglés, iba un poco más lento, ¿no? Sí, y una parte que también me gustó de lo que dijiste, que, o sea, la finalidad no es compartir la historia como nosotros tenemos maestría y ustedes no, sino la cuestión de que no había otro camino, o sea, sí. No había como una forma de rendirse, o no tengo yo la posibilidad de poner un negocio y no estudiar, y la verdad es que en cierto punto pues uno agradece tener esa posibilidad, porque sé que en un punto es difícil encontrar o que las personas tengan esas posibilidades de poder estudiar hasta en otro país, ¿no? Entonces eso es muy importante, y fue muy bueno que lo comentaras. No había de otra, o sea, tuve la posibilidad, la tomé, no sí. Es como que... No, y bueno, ahí también vale la pena mencionar que si bien, a ver, entonces la maestría del costo, el CONACYT cubrió el 50%, y la verdad es que mis papás cubrieron el otro 50%. Sí. Tuve esa opción, pero si yo no hubiera tenido esa opción, tenía la opción de Alemania, en donde yo hubiera pagado 0 pesos, pero y con la beca del CONACYT se hubiera cubierto al 100%, ¿no? O sea, de una manera de salir, sobre todo en ciencias, de México había. La verdad es que ahorita tengo entendido, la verdad estoy muy desconectado, pero tengo entendido que pues el CONACYT y las becas ahorita están en un tema ahí medio fuerte, no hay muchas, pero si quien le busque le encuentra. Exacto. ¿No? Ahí, se puede, sí se puede. Y también, esto que decías, lo que pasa, ustedes los que no estudian física, güey, dicen, ay, no, güey, es que este güey está muy cabrón, ¿no? Sabe física y matemáticas y la chingada. Pero la verdad es que no es una habilidad blanda que sirva para nada, güey, ¿no? Entonces, si tú como físico te sales al mundo, pues hay un montón de gente haciendo negocios, y tú de lo último que sabes, güey, es de negocios, de derecho, no tienes idea de nada de eso, y todos los demás, así como ellos te ven a ti para arriba, y tú dices, güey, es que esos güeyes saben cosas que yo no tengo ni idea, güey, ¿no? Entonces, cuesta trabajo. Dice, también es el camino de menor resistencia a la maestría, porque pues ya entré por aquí, pues le sigo por aquí, ¿no? Claro. Y en esta parte que mencionas, tú continuaste en la parte de estoy aquí, le sigo aquí. Y este periodo que estuviste, ¿fueron 2 años? O sea, estuve 2 años allá, pero la maestría duró 1. O sea, me quedé 1 año extra. Okay. ¿Y trabajaste o hiciste algo más? Sí, es que ni modo que queja. Sí, entonces, haz de contar, el primer semestre yo dije,
pues no va a chambear, güey, necesito ponerme al pedo. Y haz de cuenta, a mí me acuerdo mucho, me cobran 800, me daban 800 libras de beca mensuales. Y a mí se me iban 600 en renta, güey. ¡Hala! Cabe mencionar que yo dije, había dos opciones. Una, me podía ir al final de la ciudad y acabar pagando básicamente lo mismo con el transporte. O podía vivir relativamente cerca de la universidad y no pagar transporte. Entonces decidí eso. Entonces las otras 200 eran comida. Yo el primer semestre no salía el pedo, o sea, sí salía el pedo, pero salía el pedo de estudiante de, aquí, así como las oleadas, güey. Aquí te la ven en el bar, porque está chingón. En el bar, en la uni hay bares, güey. Adentro de la uni. Entonces ahí como estudiante te hacen, o sea, en vez de cobrarte 3 libras la cheve, te la cobran a una. Pues ahí. Y me echaba 1 o 2 y párale, güey, porque pues ya no te alcanza, ¿no? Ya con eso. De hecho, yo me acuerdo mucho que como no trabajaba, todo ese semestre era... A la semana me sobraba 1 libra, güey. Porque aparte yo soy muy estructurado, ¿no? Okay. Entonces yo tenía muy bien mis cuentas y pues te queda 1 libra, güey. ¿Sabes lo que es tener, o sea, los huevos en la garganta y te queda 1 libra? Y entonces ibas al Oxxo de allá, güey. Y dices, ¿qué me compro con esta libra, güey? ¿No? Y entonces yo tenía que decidir cuál iba a ser como mi gustito de la semana de 1 libra, güey. Tampoco es que te alcanza mucho con una pinche libra, güey, ¿no? Eran unas papas, un refresco o un chocolate, algo así. Sí. Entonces, el primer semestre, estudiar, güey. No chambeé. Y luego, acabando el primer semestre, dije, bueno, ya agarré el pedo, ya puedo estudiar y trabajar. Y entonces mi visa me daba chance de trabajar de medio tiempo. Entonces empecé a trabajar de medio tiempo, ¿no? Y trabajé en un montón de lados, sobre todo restaurantes, cafeterías y demás. Sí. No, restaurantes sobre todo. Aprendí a hacer café, güey. Me volví barista ahí. En algún momento tuve ciertas pues, como certificaciones que ya ahorita ni me acuerdo. Pero, o sea, entonces empecé a chambear, pero de medio tiempo. Entonces acabé la maestría en octubre. Yo me fui en el 2011. En octubre del 2012 terminé la maestría. Y justo en ese momento, pues mi novia iba llegando a Madrid. Y pues dije, no, pues para que me regrese, pues mejor me quedo aquí. Me queda más cerca. Okay. Y pues yo tenía ganas de ir a Madrid, pero pues los vuelos cuestan. Y con 1 libra nada más. Con 1 libra, ¿qué iba a hacer, güey? ¿No? Entonces me metí a chambear de lleno. Pero pues sí, documentado básicamente como, pues no mojado, ¿no? Pero pues informal, por así informal, ¿no? Y todo Londres está lleno de gente así, ¿sí? ¿No? Londres es como el sueño americano de los europeos, güey. Okay. O sea, hay mucho europeo que va 6 meses, saca lana, se regresa, vive 6 meses de lujo en su país y luego va y se mete otra chinga 6 meses y así, güey. Entonces estuve ahí en una cafetería. Y luego, pues me dijeron, oye, no, pues es que yo estaba cubriendo a alguien y ya regresó ese alguien, me quedé sin chamba. Y estuve como 3 meses así picándome los ojos hasta que me quedaban, ya no 1 libra, pero me quedaban 50 libras en mi cuenta. Y ya era la última semana que tenía y justo en eso me cayó otra chamba y pues ya, caí. Porque yo dije, bueno, pues me voy a vivir a España, ¿no? España en el 2012 estaba en plena crisis. Ok. Y entonces yo apliqué haz de cuenta, apliqué a una banca de inversión, apliqué a Deloitte y apliqué a KPMG. Y en las 3 llegué a citas importantes, avanzadas, ¿no? Pero de las 3... Ya sí, con tu título. Ya sí con el título, aunque todavía no, así como en la uni aquí, o sea, aquí está el papel de que terminé, güey, pero no, como el Cardex, ¿sabes de cuenta? Okay. Entonces, por ejemplo, en banca de inversión, entré a una pasantía, y decidí que eso no era lo mío. Okay. La neta, es un mundo, pues, chingón en cómo te pone a correr el hámster, pero es una vida que
¿No te gustó? Son jornadas semanales de 80 horas a la semana. Vives para el pelado que tienes encima de ti. Y pues sí, es una vida, ¿no? Pesadito, ok. Y entonces, por ejemplo, en KPMG, en España, me dijeron, güey, nos encanta tu perfil, pero yo necesito a alguien en un mes y a ti tu visa te va a tardar 3 meses en llegar. Entonces, pues gracias, pero no gracias. Entonces sí tenía puertas abiertas en España, pero medias abiertas, porque están en crisis. Entonces, pues yo seguí trabajando, o sea, decidí que la pasantía en la banca de inversión no era lo mío. Y entonces, pues, comercio informal. Y la verdad es que allá en un esquema en el de gasto lo mínimo, porque ¿cuánto? O sea, no comes bien porque no te interesa comer bien, no te preocupa, tienes 21 años, te vale madre eso. No hay tantas responsabilidades por eso. No tenía ni una sola responsabilidad. Lo que hacía yo de mesero, fui 14 veces en 8 meses a Madrid, güey. Ok, ¿no? con ese sueldo. Con ese sueldo, güey. Digamos, ¿no? órale. No, pues entonces te quedé súper bien. Y habiendo aquí un paréntesis también, y cambiando un poquito el tema, pero ahorita regresamos a lo de la maestría. Estabas en el 2012 y fuiste al partido de México que ganó la única medalla de oro allá contra Brasil. ¿Cómo fue esa estuvo un chingón porque un roomie mío era un mexicano con el que me llevaba muy bien, un cuate mío, Juan Carlos, si ves esto, te saludo. Y entonces me dice, güey, o sea, haz de cuenta, mi cuate, el del Kovac, que estaba en Alemania, se dejó venir pues como 3 semanas al torneo. Pues sí, a las Olimpiadas, ¿no? Entonces se quedó conmigo varios días y luego se fue a otras ciudades, piensa qué hacer, pues, o sea, sí, con unos amigos y más. Pero fuimos a todos los partidos, por lo menos de la fase de grupos. Entonces para 2 teníamos boleto, pero para los otros 2 lo que hicimos fue, ese güey traía un zarape y yo traía una máscara de luchador. Y entonces con eso nos tomábamos fotos, nos daban lana, güey, porque hacía la gente así, o sea, nosotros no pedíamos lana, pero bueno. Pero entonces cuando te iban a dar la lana decían, oigan, ¿no les sobran un boleto? Y así entramos a los otros 2 partidos, güey. Sí había gente como había gente así, en la fase de grupos. Y a semifinales no fui, pero a la final, entonces mi roomie me dijo, güey, el Comité Olímpico tiene boletos para dar, pero se los da a la gente que esté ahí. Entonces va a haber fila, güey. ¿Vamos? Y entonces fuimos, o sea, de que toda la noche. Ahí abrieron a las 7 de la mañana y ahí estábamos. ¿Te tocó? Nos tocó. Y entonces podías, o sea, no te los vendían, te los regalaban, pero te daban 2 boletos, no te daban más. Entonces yo dije, mira, pues el mío y el otro, si encuentro un mexa, se lo doy. Venga. O si no, lo revendo. Y entonces se lo revendía un güey, o sea, como, no sé, como la mitad del precio de lo que me salió, pero ya con eso ya salió por las chives. Y no, de las mejores experiencias. Las Olimpiadas, creo que sí tengo ganas de ir a un mundial, pero creo que las Olimpiadas es mucho más cosmopolita, güey, es mucho más un ambiente mucho más de hermandad, porque no es como que compite un país contra otro, o sea, compites entre todos, pero ahí se queda la competencia. Exacto, y es como es por deportes, pues compiten 5 cabrones contra 5 cabrones, sí. no toda una selección solamente contra otra. O sea, sí, te entiendo. Eso está muy chido. Sí, me imagino, y los goles de Oribe de seguro los cantaste. No, hombre, no. Del hermoso Peralta. Sí. Pero bueno, cerramos este paréntesis y regresamos a la cuestión de la maestría. Terminas esta cuestión y es cuando decides, ok, me quedo, me voy, busco, ¿qué hago? Y recuerdo que en algún punto también, a lo mejor, espero no me equivoque, habías buscado esta parte de investigar con una persona o hacer un proyecto de investigación, algo así era, ¿no? Entonces, como te dije hace rato, la idea es, en física, pues el camino natural es licenciatura, maestría y luego doctorado. Okay. Entonces, el camino natural era el doctorado. Sí. Pero ahí tuve yo un tema de temporalidad, porque la verdad es que tampoco nunca he sido muy
O sea, no ando a la carrera en cuanto a mis planes a futuro, ¿no? Entonces, el punto es que, pues, si tú quieres aplicar para un doctorado para entrar en agosto, tú tienes que estar aplicando en diciembre del año anterior. Okay. Pero pues yo en diciembre del año en el que acabé la maestría, pues yo estaba preocupado por respirar, güey, ¿no? Por a ver qué hacía con mi libra, güey, y ponerme al pedo y todo. Entonces no estaba pensando yo en doctorado en ese momento, y la verdad es que ni me cruzó por acá. Y entonces pues por ahí de marzo, digo, ay, güey, pues hay que aplicar, ¿no? Y en ese momento yo metí el freno de mano. Porque, digo, ya sabía, ¿no? Que la vida de un físico teórico es como su pizarrón, su vida diaria es su pizarrón, plumones, papel y lápiz. Y vienen sus estudiantes de pregrado y posgrado a hacerles preguntas, sí, no, es por aquí, por acá. Ahora, le dan sus clases y ya, pero no hay una interacción realmente. Y yo soy un ser muy sociable, güey. Entonces dije, híjole, no sé si pueda aguantarlo así, ¿no? O sea, porque después de esos 6 meses, cuando empecé a chambear y que yo ya agarré mi estabilidad, fue fiesta tras fiesta tras fiesta. O sea, sí, disfruté, ¿no? Claro. Y entonces dije, no sé si yo pueda combinar esas dos cosas. Y lo puse en pausa, dije, no hay prisa, me puedo esperar un año y en diciembre empiezo a aplicar, ¿no? Entonces, en ese momento, digo, no voy a hacer el doctorado, me quedo un año más en Inglaterra, mi novia en Madrid, y entonces nosotros en agosto del 2013 regresamos a México, ¿no? Y entonces yo pues sí, diciembre de 2013 o enero de 2014 empiezo a aplicar para el doctorado en Estados Unidos, Okay. ¿no? La idea ahí ya no estaba aplicando a física, ya no era un doctorado en física. Apliqué a un montón de cosas, ¿no? Apliqué a doctorados en energía renovable, doctorados en salud pública, doctorados en economía, ¿no? Pero pues realmente es que también yo venía con el ego alzado porque pues físico, ¿no? Bien, sí. Y luego de una pinche universidad picuda. Pues rankeada. Ajá. Sí. Y entonces yo dije, pues yo apliqué a 3 universidades. Cuando el 95%, o sea, haz de cuenta, de mi maestría, el güey más cabrón de la maestría aplicó a 6 universidades para doctorado. Caray. ¿No? Y él, la verdad es que él es de mi generación o de mi edad, o sea, no maestros. De los alumnos de física que yo conocí, es el más chingón que yo conocí. Okay. Y aplicó a 6. Y lo aceptaron en 2, ¿no? Pero era él, güey. O sea, yo acabé en el top 10 de mi generación, pero él era el 1, güey. Y así los otros que iban adelante de mí, o sea, los otros 4 o 5 también aplicaron un chorro. Y yo, Don Salsas, pues, ¿no? Pues yo a 3. ¿No? Y a 3, o sea, al mejor programa de doctorado para energía renovable en Estados Unidos en ese momento. Entonces estamos hablando de universidades como Berkeley, MIT, Caltech, Harvard. Pues bueno, pues me dijeron, chingón, güey, ¿no? Porque aparte, tú te venden la idea que tú como físico puedes hacer lo que sea. Y sí, güey, técnicamente sí. Pero no, o sea, mucha gente sí se queda con la idea, ay, un físico sabe un chorro, pero los que realmente saben de algo, saben que un físico no sabe de todo. No tiene las herramientas necesarias, ¿sabes? Sí. Y pues estás yendo a una de las mejores universidades del mundo y pues dicen, no, este güey me quiere ver la cara de güey. Okay. ¿No? Entonces, pues no se armó así. Y entonces dije, no, pues ya, el doctorado pues ya no va a ser, ¿no? Y ya,
ahí se quedó en el aire y ya ahorita, si me preguntas, ni de chiste. No. No. Bueno, porque ahorita ya estás en el punto de familia. Sí, exacto. Estás casado. No, y además... Saludos a Connie, por cierto. Salud. 14 veces fui. Fue 14 veces a Madrid con una libra en la mano. Exacto. Porque aparte, el hacer el doctorado es porque sí o sí te vas a dedicar a la vida en la academia. Investigación. Ajá. Sí. Y la verdad es que eso es algo que yo desde hace mucho decidí que no era lo que quería. Creo que yo apliqué al doctorado como un segundo recurso y esto es algo que he platicado con Connie varias veces, como que no, apliqué a 3 no sabiendo que me iban a decir que no, ni con la esperanza que me dijeran que no, pero no estaba convencido de hacerlo. Okay. Porque no quería yo dedicarme a la academia. Yo quería dedicarme a aplicar las cosas. O sea, no, me encanta, soy maestro, me encanta la clase, pero no quería dedicarme a hacer investigación como tal, ¿no? Totalmente. Y bueno, entonces ya tomas esta decisión, pero pues la parte personal sigue avanzando. Estás buscando esta parte de una familia, crecer, etcétera, y pues tienes que trabajar. Sí, bueno. ¿Qué hay para una persona que estudia una maestría en física en este punto? O bueno, en tu escenario, por así decirlo. Yo creo que hay lo mismo que hay para todos. O sea, todos con una maestría. O sea, Okay. no creo que la maestría en física me haya... Déjame plantearlo así. Creo que me ha ayudado muchísimo en la vida. Okay. Pero no precisamente a entrar en un trabajo. No es una carta así súper chingona. Okay. De presentación de, miren, este güey trae maestría en física teórica, déjenlo pasar, ¿no? Adelántenlo 3 pasos en el Sí, ¿no? en el proceso. En el proceso, no, güey. Entonces, yo ya traía la espinita de energía renovable y entras en este ciclo de, pues, no te doy chamba porque no tienes experiencia, pero no tienes experiencia porque no tienes chamba, güey. ¿No? Entonces, yo apliqué... ¿Qué te gusta? Que haya aventado unos 50, 60 currículums. Okay. En todo México, güey. Y pues nada, porque pues obviamente quieren gente especializada y demás. Entonces conocí a un pelado, Sergio, que entonces yo hablo con él y digo, mira, vamos a hacer un trato, güey. Tú no me pagues, yo voy a hacer aquí una pasantía de 6 meses. En 6 meses, si tú ves que, si los dos sentimos que esto funciona, me contratas, güey. Si no, me das una carta que yo trabajé para ti 6 meses. Okay. Y ya tengo experiencia, güey. Claro. ¿No? Y entonces resultó que, pues sí, nos adaptamos a trabajar juntos. Estaba aquí en San Luis, tenía proyectos, tenía proyectos en ese momento muy chingones. Entonces digo, bueno, pues me quedo. Y él dice, pues adelante, quédate. Y de ahí arrancó la parte de energía renovable. Bien. Y llegó un punto también donde decides buscar otras áreas de trabajo en el cual la educación también es un área en la cual... Bueno, sí, ya. Entonces yo regreso a México y pues mis papás me dijeron, aquí tienes tu casa, pero pues chambeale, güey. Ahora ya no era, o sea, digo, no era como que me cobraran la comida, pero no me iban a dejar estar así como que tirado en la casa. Ya era otro momento. Ya era otro momento de la vida, ¿no? Y tampoco, yo llegué, pues a ver, imagínate, si a mí en Londres, de mesero, güey, me alcanzaba para pagar mi renta, para comer bien, para salir al pedo y para ir 14 veces a Madrid, güey, pues yo decía, pues el trabajo de maestro, o sea, de mesero a maestro en México, pues igual no me da la misma vida, pero me voy a vivir solo y me pongo... Alcanzo. ¿No? Uh-huh. Pues no, güey. Entonces, o sea, yo desde que cuando dijimos, no, pues nos regresamos a México, yo le escribo a una amiga que me había contratado antes de que yo me fuera, donde había dado clases en esa secundaria, y le digo, oye, ¿que te late si regreso? Sí, adelante, aquí tienes las puertas abiertas y tal. Entonces, pues ya me da cuando me da mi propuesta económica, pues yo en mi mente digo, no, pues sí cuadra, güey, si me alcanza. Sí,
Y pues no se da, güey. Y entonces pues uno empieza a ampliar sus horizontes porque necesitas chambearle. Y ahí fue cuando consigo chamba en el TEC de Monterrey. Y entonces tenía tiempo completo en la secundaria y un par de horas un par de clases en el TEC en la tarde. Y luego en el TEC me dicen, oye, güey, pues vente, pues no de tiempo completo, pero quiero que me des seis clases. Y yo, pues jalo. Y eso fue como el siguiente semestre. Y luego en septiembre de 2014 encuentro a Sergio y le propongo eso. Y entonces yo en la mañana daba clases en el TEC y en la tarde iba a trabajar. O sea, la pasantía era de medio tiempo. Yo iba a chambear con él. Y entonces me dice, oye, quédate. Y sigo igual, primero medio tiempo. Y luego ahí fue aumentando hasta que hubo un momento en el que me dijo, güey, pues ya quédate aquí, ya no necesitas irte. O sea, siempre seguí dando clase porque me gustaba, pero ya era una clase o dos y las daba en la tarde, que ya no tenía que ir a la oficina y cosas así, ¿no? Entonces ahí uno va, aunque no sean, como decías, no forzosamente tienes que dedicar a la física, tienes las habilidades duras para poder dedicarte a diferentes áreas. Hablando de habilidades duras que se necesitan para trabajar, pues un físico es técnico y es habilidad dura completamente, pero ¿tú qué habilidad blanda crees que se necesita para poder, no solamente en física, o si quieres nada más en física, pero crees que se necesita para poder encontrar un trabajo o salir exitoso en alguna entrevista o en un proceso de trabajo? Híjole, creo que a mí, habilidades blandas como tal, creo que lo que más me ha servido ha sido la confianza. Eso se nota luego, ¿no? Creo que como físico la mejor herramienta que me dio haber estudiado algo como física fue la forma de organizar mis pensamientos. Porque eso me permite programar sin problema, me permite hacer análisis de datos sin problema, me permite usar, o sea, creo que como dentro de nuestro currículum en física ves muchas materias, pues no de programación precisamente, pero utilizas la computadora como herramienta, aprendes a usarla como herramienta. Entonces, si yo quiero aprender un nuevo lenguaje de programación, yo no empiezo de cero como empieza la mayoría, yo empiezo de 20, ¿no? 20 de 100 exacto, y además sigue un orden lógico, todo este proceso de programación, de Excel, de análisis, sigue un proceso lógico basado mucho en matemáticas, entonces es como se da de manera natural y eso no te abre la puerta a una chamba, pero una vez adentro de la chamba te permite como explotar todo eso y entonces cosas que gente puede tardar 4 horas haciendo algo, tú lo tienes en media hora, ¿no? Y entonces pues, la gente tus jefes van viendo eso y van viendo que si además de eso tienes la confianza de decir, no, pues yo sé lo que estoy haciendo, o sea, no, te voy a decir lo que necesitas. Exacto, necesitas esto y esto, te va ayudando, ¿no? Y ahorita que platicas esta parte de los análisis de datos, entiendo que también das consultoría a empresas en la cual justo haces esto. Tomas la información, el análisis de datos, que eso es importantísimo, les entregas el qué, el cómo, ¿no? Haz de cuenta, lo que hacemos se llama Business Intelligence, que la idea es, hay muchas veces que en un negocio tú no sabes cuál es la decisión correcta. O muchas veces nos guiamos en la corazonada o la experiencia, pero esas corazonadas y esas experiencias están sesgadas. Son totalmente parciales, ¿no? Entonces nosotros le ayudamos a darle certeza a esa decisión. Entonces lo que hacemos es que agarramos sus datos y el cliente nos dice una pregunta que ellos quieren contestar. Entonces nosotros encontramos pues medidores o tendencias o proyecciones que podemos decirle al cliente, ¿sabes qué? Por aquí va la cosa.
Entonces ellos tienen el know-how, ellos tienen el poder de decisión, pero nosotros les podemos decir, güey, esto es lo que dicen los datos, tú toma la decisión. Tú eres el mero para tomar la decisión, tú eres el que sabes, eso es lo que te están diciendo los datos. Tú decides qué hacer. Sí, y es buenísimo porque les entregan una radiografía de su empresa y dices, oye, es que no te has fijado que aquí tienes este problema, o esto no te has fijado que puedes tomar una decisión fuerte en esta parte, ¿no? Exacto. Y eso es algo muy bueno que creo que si a alguien le interesa, pues vamos a dejar ahí en la descripción del video las redes sociales de Esteban, para que se puedan contactar y puedan ustedes ver esta parte. Para cerrar este punto y esta buena plática que hemos tenido, a las personas que están interesadas en estudiar una licenciatura o una maestría en física, desde tu perspectiva, ¿qué les dirías? Creo que es una profesión muy noble, muy buena, pero tiene una desventaja, o bueno, no una desventaja, una peculiaridad, que eso vale la pena tomar en cuenta y que yo lo aprendí, y es que es una carrera, una profesión que es cerrada en el sentido de que una vez que entras en física, pues tus opciones están un tanto limitadas, por lo menos de inicio. De nuevo, estudié física no te abre puertas. Una vez adentro te ayuda a explotar en cualquier chamba. Entonces tengo el pelado que quedó en primer lugar, ahorita está haciendo modelos para la meteorología. Y luego el que está en segundo lugar es un abogado de patentes en España. O sea, te abre puerta, no te abre la puerta, pero te da caminos alternos. Y definitivamente si estudias física y aprendes bien física, tienes herramientas que muy pocos tienen. Eso es un hecho. No les dice eso mucho, o sea, tu título no expresa eso de tal manera, claro, ¿no? Pero creo que te sirve como, o sea, es como, por ejemplo, pues, un administrador sale y puedes chambear en cualquier lado, porque cualquier empresa necesita un administrador. Un físico, pues, es en una universidad, güey. Está cerrado a eso, a menos de que te salgas de la física. Ok. ¿No? Pero la verdad es que es algo muy noble, a mí me encanta. Y si vas a estudiar eso es porque es algo, te gustan los retos. No es algo como que, ay, bueno, ya me atoré en este problema. Bueno, pues ya, así, no, a ver cómo le hago y sale porque sale, ¿no? Eso es. Y bueno, aprovechando ahorita que también estamos mandando mensajes de expresión hacia las personas, ¿qué maestro o qué persona, qué tutor puede ser uno o varios, te dejaron algo que digas, esto no se me olvida y esto me ha ayudado muchísimo en la vida? Pues quizá los dos que me invitaron o sea, digo, creo que sería injusto decir que ningún otro maestro de la carrera me inspiró o me motivó, pero Molgado, que es un pelado que está en Zacatecas, y Vallejo, que es uno que está aquí, o bueno, hasta donde me quedé, ahí estaban. Súper maestros, de estos profesores que quieren que aprendas. Okay. O sea, si no quieres aprender, les vales madre, pero si sí quieres aprender, te hacen aprender, se motivan, y de estos maestros que se emocionan cuando dan la clase, ¿no? Y que se emocionan de lo que hacen y que están explicándote y no se acaba la hora de la clase y no es como, bueno, ya tengo otras cosas que hacer. No, está tan emocionado, y si siente el salón en esa vibra, se sigue y entonces te vas por unas chéves con ellos. Entonces, y siguen el tema. O sea, para mí fueron maestros que aman lo que hacen y que ese amor te lo transmiten y te emociona, cabrón. Eso, creo que eso es lo que hace un buen maestro. Y eso es lo que tú ahorita estás espero que, o sea, no estoy en otra etapa, ¿no? Porque ellos son con alumnos de maestría y de licenciatura. Yo estoy ahorita con alumnos de prepa, pero también, o sea, es lo que uno
lo que uno intenta. Cuando a ti te gusta lo que estás entendiendo y tener este momento de, ya entendí, y que te urja explicárselo a alguien más para que lo entienda, porque tú ya lo entendiste y te costó trabajo, esa pues como necesidad, creo que eso es ser un buen maestro. Sí, de hecho hay una frase, palabras más, palabras menos, que dice que la etapa final del aprendizaje es cuando tú lo enseñas, ¿no? Exacto. O sea, cuando ya sabes todo, ahora tú explícaselo a alguien, claro, ¿no? Eso creo que es algo muy importante, y qué bueno que es una vocación importantísima. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo, carnal. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos. No, escuchen a Maestro Fernando Benítez, el podcast. Esta es la serie de maestros. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. No es Diego Rusarín, es el maestro Esteban Rodríguez Llamas. Se parece, pero no es. Les agradezco mucho su tiempo por habernos escuchado. Ojalá les haya gustado este contenido. Les voy a dejar las redes sociales del maestro Esteban en la descripción del video. Si les gustó el contenido y quieren ver más, denle click a la campanita. Igual suscríbanse a las redes sociales que están en la descripción del video del maestro Fernando Benítez, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, hasta luego.